¿Sí? ¿Me entienden a lo que voy? O sea, todos lo estaban ahí felicitando por su nuevo cargo. Y ahí yo mandé mi mensaje. Y ella ya sabía quién era porque le había escrito y le había indicado todo el tema del error. Entonces, terminé de escribir mi mensaje en LinkedIn y a los 5 minutos, mm, ya, Pep, ya, Pep. Y ahí están mis $180 de vuelta. ¿Mm? Claro, fue un tema de persuasión más que legal, ¿no? Y así me devolvieron mi dinero que por error le había llegado a ese señor, ¿no? Quizás si no lo ubicaba en LinkedIn y todo el tema no me lo hubiese devuelto. Pasamos a la sexta, novación. En la novación tenemos un acreedor y un deudor que tienen una deuda o un conjunto de deudas y posiblemente haya antigüedad, haya error, haya confusión o haya necesidad de que esta deuda sea definida, sea actualizada, sea ordenada, ¿no? Entonces, esta deuda vieja la van a convertir en una deuda nueva. La deuda vieja se va a extinguir y por acuerdo entre acreedor y deudor se va a generar una deuda nueva. La van a novar, o sea, la van a actualizar, la van a ayornar. Eso es la novación, convertir una deuda vieja en una deuda nueva. Pueden ser varias deudas viejas en una sola nueva, ¿no? Podría ser una vieja en varias nuevas. Novación. Se crean nuevas obligaciones o se crea una nueva obligación por acuerdo entre acreedor y deudor. Motivos diferentes. A veces es orden, a veces son reajustes, a veces también puede ser considerar intereses, ordenar intereses, ¿no? Lo que quieran, novación. ¿Preguntas sobre novación? ¿Ninguna? Continuamos. La séptima, compensación. Compensación. Tenemos un acreedor, tenemos una persona que es acreedora de la otra persona, ¿no? Entonces, al revés, moví mal el dinero. Una persona que es deudora, o sea, le debe un dinero a su acreedor. Es el tiempo 1. Y luego tenemos que en un tiempo 2 se va a generar una deuda que este acreedor le va a tener a este deudor. O sea, de manera simultánea, dos personas van a ser acreedor y deudor de la otra. ¿Se entendió? Un ejemplo. Un ¿Ejemplo? ejemplo, doctor, un ejemplo. Ejemplo, ya, ejemplo. Señorita delegada, Profesor, yo a usted la contrato como ingeniera. Y usted me dice, listo, profesor, por el informe, el proyecto que lo voy a realizar, le cobro $5,000. De acuerdo. Entonces yo tengo que pagarle a usted, tengo una deuda con usted de $5,000. Yo soy el deudor y usted es la acreedora. Yo tengo que pagarle a usted $5,000. ¿Ya? Delegadas, ahí estamos bien. Señorita Melanie. sí, sí, Ya. profesor. Ese es el momento 1. Momento 2. Estamos en compensación. Momento 2. Usted tiene un problema legal y necesita un abogado. Y me dice, profesor, ¿no? Necesito una asesoría legal. Y digo, ya, se la puedo brindar. Y hacemos un contrato, ¿no? Por asesoría legal. Y yo le puedo cobrar a usted, por ejemplo, $5,000 también. Entonces, yo le debía a usted 5,000, ahora usted me debe a mí 5,000. Entonces, mi deuda con su deuda se han compensado. Entonces, eso hace que se extinga la obligación. Podría ser que yo diciendo 5,000, pero no voy a ganar nada, mejor le cobro 8,000 y al menos gano 3,000. Digo, señorita delegada, señorita Melanie, ¿sabe qué? Por la asesoría legal le cobro 8,000. Ya, entonces, por compensación, ¿cuánto usted termina debiéndome, delegada? 3.000.
3.000. Eso es compensación. A veces también pasa, por ejemplo, con la SUNAT, cuando uno va realizando pagos a la SUNAT. O sea, estas formas especiales de pago también aplican en derecho tributario. Estamos en derecho civil, que se utiliza en el derecho empresarial, en el derecho comercial, ¿no? Pero estas formas especiales de pago también se utilizan a nivel de derecho tributario. A veces pasa con la SUNAT que yo declaro y efectúo pagos a la SUNAT. Por ejemplo, yo pago 5.000 soles a la SUNAT. Y al final del ejercicio, cuando se hace la declaración anual, la SUNAT me dice, ¿sabes qué? He revisado tus pagos y tú tenías que pagarme solamente 2.000. Me has pagado 3.000 en exceso. Y me dice, esos 3.000 en exceso, ¿quieres que te los devuelva? Te los deposito en tu cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Que tiene todo contribuyente. ¿Quieres que te los devuelva o me los guardo para que al siguiente año de pago de tributos te los compense? Entonces, si el siguiente año yo tengo que pagar a la SUNAT, se va a generar un crédito fiscal que la SUNAT va a utilizar para compensar lo que yo le pueda deber en el siguiente año, ¿no?, de ejercicio fiscal. Entonces, en la compensación tenemos el acreedor se convierte en deudor, el deudor se convierte en acreedor. Entonces tenemos dos deudas, ¿no? Dos deudas en simultáneo que se van a deducir entre sí. Es simple si lo piensan. Eso se llama compensar deudas. ¿Preguntas? ¿Está claro? Claro. Listo. La otra, la octava, condonación. Condonación implica que este acreedor que es titular del derecho a que le pague ese deudor la deuda, este acreedor decide renunciar al cobro. O, podríamos decirlo en otras palabras, este acreedor perdona esta obligación. Este acreedor, se me ha ido la otra palabra que quiero utilizar, renuncia, perdona la deuda, ese acreedor lo que va a hacer es que esta deuda, le dice al deudor, ¿sabes qué? No te la voy a cobrar ya, yo la voy a condonar, o sea, esta deuda la desaparece, se la lleva. Eso es condonar. ¿Por qué podría ser ese acreedor? Porque podría ser, por ejemplo, que sea una deuda, para el acreedor, insignificante, irrelevante, no, dinerariamente, podría ser un interés comercial. Este acreedor quiere realizar contratos empresariales con ese deudor y como una forma de ganarse, ¿no?, a ese deudor para los contratos que vayan a celebrar, este acreedor le dice, esta deuda que tú tienes conmigo de 15.000 soles, ¿sabes qué? Te la regalo, ¿no? Te la condono. Ah, ya, perfecto, listo, ahora vamos al contrato. O hacen un contrato en la cual ese deudor, por ejemplo, va a brindar sus servicios, va a brindar ciertos, o va a entregarle bienes, lo que fuese. Y el otro le dice, ah, ya, perfecto, como parte de este contrato vamos a hacer una condonación. La deuda que tú me tenías, por ejemplo, te la regalo, te la perdono. Eso es condonar, perdonar la deuda. Octava, condonación. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces vamos a la novena. Consolidación. Consolidación tiene otro nombre, anótenlo, la 9, consolidación o confusión. Significa que este deudor se va a sustituir en este acreedor. Separado. ¿Lo ven separados? Por separado. Sí, por separado. Ahora sí están juntos. Ya lo juntó. Se han confundido, ¿no? O sea,
lo que eran dos personas, dos posiciones, dos partes, se han confundido en una sola persona. Se han consolidado, deudor y acreedor se han consolidado en una sola. Eso es consolidación. El acreedor asume también la posición de deudor. El deudor asume también la posición de acreedor. O sea, donde habían dos personas asumiendo dos roles dentro de una obligación derecho, acreedor-deudor, dos personas, estas dos posiciones van a estar dentro de una misma persona. Claro, esto va a implicar que hay una persona que deja el lugar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, había dos personas y una de las personas desaparece y se confunde con la otra. O sea, originalmente es así. Son dos personas que se diferencian, uno es acreedor, otro es deudor, pero luego, por alguna circunstancia, por algún contrato, por algún acto, ese acreedor se vuelve deudor. A ver, un ejemplo simple. A mi abuelo, yo le pido prestado $50.000. Contrato de mutuo dinerario. Mi abuelo es el mutuante y me entrega. Yo soy el mutuatario. ¿Qué obligación tengo yo, delegada? Obligación. ¿Qué obligación? ¿Cuál es mi obligación a que debo de cumplir? O cualquiera, cualquiera dígame. Pagar la deuda. Pagar la deuda, que implica devolver el préstamo, ¿correcto? Es un mutuo dinerario. Pero, mi abuelo muere y su único heredero soy yo, Javier Huerta. Entonces, yo heredo el patrimonio de mi abuelo. En el patrimonio de mi abuelo está la deuda de $50.000 que yo le tenía a mi abuelo. O sea, patrimonialmente, yo asumo todo lo que es de mi abuelo. Y a mi patrimonio se va a sumar el patrimonio de mi abuelo. Y entonces, Javier Huerta, deudor, está dentro del Javier Huerta, heredero del patrimonio del abuelo, acreedor. Entonces, Javier Huerta simultáneamente es acreedor y deudor. Eso se llama consolidación o confusión. ¿Se entendió? Sí, siempre eso. Ya, consolidación o confusión. En una misma persona van a existir las posiciones de acreedor y de deudor. Décima, transacción. La transacción es un acuerdo, ¿no? O sea, es un contrato, un pacto entre el acreedor y el deudor para, mediante prestaciones, prestaciones pecuniarias o prestaciones homogéneas, mejor, prestaciones homogéneas, recíprocas y homogéneas en valor, es llegar a un acuerdo sobre la deuda con el objetivo de extinguir esa deuda. Ahora, la transacción puede tener un diverso contenido. O sea, en una transacción podría haber una novación, podría haber una dación en pago, podría haber condonaciones. Entonces, es bastante frecuente que, sobre todo, el objetivo es ordenar, ¿no? Dos empresas que han tenido, pongamos, 10 años de relaciones comerciales y tienen contratos, tienen facturas, tienen bienes que entregar, ¿no? Servicios que cumplir. Entonces, y están a puertas de que esos conflictos se agraven, se lleven a arbitraje o se lleven al Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Vamos a reunirnos y vamos a acordar. Vamos a hacer una transacción. Vamos a ordenar todas nuestras acreencias, nuestras deudas y vamos a culminarlas, ¿no? En una transacción. Entonces, en una transacción pueden encontrarse consolidaciones, compensaciones, condonaciones, novaciones,
daciones en pago, imputaciones de pago, ¿no? Inclusive pagos por consignación. Puedes ponerle todo lo que quieras. Muchas veces, a veces cuando hay arbitrajes o hay litigios judiciales, ya, las empresas dicen, este juicio está demorando demasiado, ¿no? O este arbitraje no nos lleva a ningún lado. Hacen una transacción por escritura pública y la presentan a los árbitros o a los jueces, ¿no? Y nosotros ya nos reunimos y acordamos mejor. Es que se extinga el proceso o que concluya el proceso o que concluya el arbitraje. Ya, eso mejor nosotros lo hemos acordado. ¿Alguna pregunta sobre la transacción? O sea, ahí la pregunta es una forma especial de pago que puede incluir otras formas especiales de pago. Por ejemplo, una dación en pago, una novación, una compensación, una consolidación o una condonación. Respuesta delegada, ¿cuál es? La transacción. Transacción. Es simple. Y la 11, la 11ª forma especial de pago, el mutuo disenso. Es un acuerdo. El mutuo disenso es acuerdo, nada más. Tenemos un acreedor y un deudor y existe una deuda a pagarse, ¿no? Entonces, el acreedor y el deudor acuerdan extinguir esa obligación. Al final, ¿sabes qué? Ese tema, yo no quiero que me pagues, yo no quiero ya cumplir con la obligación, ya sabes qué, hagamos un mutuo disenso. Vamos a extinguir los efectos de ese contrato. Vamos a extinguir la obligación. Porque nos conviene, no queremos mantenerla. O sea, no es una condonación, el otro no está perdonando la deuda, no. Acá las dos partes acuerdan extinguir obligaciones. Es mediante un mutuo disenso, mutuo acuerdo. Entonces acá tenemos esas 11 formas especiales de pago. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, Dígame. ¿cuál sería la diferencia entre una condonación y un mutuo disenso? Porque en la condonación es el acreedor el que decide. El acreedor decide perdonarle la deuda al deudor. En cambio, en el mutuo disenso, en el mutuo disenso podría haber obligaciones recíprocas. El deudor tiene obligaciones, pero también ese mismo deudor también es acreedor de otras obligaciones. O sea, podría ser un contrato, ¿no? Pongamos en un caso de un arrendamiento. Es un contrato en el que ambas partes, uno tiene que entregarle la posesión del bien, el otro tiene que pagarle la renta. Entonces, ahí hay un tema que del contrato todavía faltan 6 meses para que venza y faltan 6 meses de pago de renta y los dos hacen un mutuo disenso y extinguen las obligaciones. Se extinguen las obligaciones del arrendador y del arrendatario. ¿Y cómo lo han hecho? Mediante un mutuo disenso. Un contrato de suministro, ¿no? Un restaurante recibe de un supermercado darle culminación mediante un mutuo disenso. Hay muchísimas herramientas para acabar con los contratos. En este caso puede ser un mutuo disenso. Un mutuo disenso es el acuerdo de ambas partes para acabar con el contrato. O sea, en cambio, en una condonación solamente es el acreedor el que decide. Yo no quiero cobrarte ya, yo renuncio a cobrarte, nada más. El mutuo disenso es mucho más amplio, ¿no? Podría haber, en un mutuo disenso podría haber una condonación, por ejemplo, sí. Inclusive en mutuo disenso también podría haber una consolidación o compensación, pero básicamente, para no complicárselas, en un mutuo disenso eso. Ambas partes se ponen de acuerdo en culminar y tienen obligaciones recíprocas, generalmente. Listo, entonces, esto que acabamos de ver. Sí, dígame, ¿vuelvo a la pizarra? Sí, sí. A ver, ¿Cuál es la volver diferencia entre el pago de... a volver a la pizarra un segundo. A ver. Ya está la pizarra otra vez. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre pago por consignación y pago por subrogación?
Ya, en el pago por subrogación, a ver, vamos a poner acá, vamos a usar el puntero. En el pago por subrogación, ¿qué es lo que hay aparte de, hay una persona más? Sí, En cambio, en el pago por consignación, solamente son dos personas, acreedor y deudor. Lo que tenemos es un acreedor que no quiere recibir el pago. Entonces, este deudor lo que va a hacer es, va a consignar este dinero ante un tercero, pero el dinero, este dinero le pertenece a este deudor, pero ese deudor le va a entregar este dinero como una especie de consignación o depósito a un tercero, para que sea un intermediario y este tercero coja este dinero y se lo entregue al acreedor. En cambio, en el pago por subrogación, este dinero, o sea, primero, que se borre, a ver, ya. Primero tenemos un deudor que no tiene dinero y tenemos un tercero que tiene el dinero. Y ese tercero que tiene el dinero va a entrar en lugar del deudor con su dinero y se lo va a pasar al acreedor. O sea, ese tercero, el dinero le pertenece al tercero y este tercero va a pagarle al acreedor. Y subrogación, ese tercero se subroga en lugar del acreedor. Y en razón de esa subrogación, este tercero se va a volver acreedor del deudor. O sea, ellos van a tener su propia relación. Entonces, la participación del tercero es diferente. Pueden entenderlo en el pago en subrogación, el dinero es del tercero. En el pago en consignación, el dinero es del deudor. Y este tercero solamente es un depositario, un intermediario que ayuda a que este dinero llegue al acreedor. Pero el dinero es del deudor en el pago por consignación. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Ya, listo. Ahí está, pueden ver la pizarra, ¿no? O la pizarra no, en este caso la presentación. Y ahí revisan, leen todo eso, ahí está todo esto, mutuo y censo, ejecución de obligaciones, cuando no se cumplen las obligaciones, ¿no? Responsabilidad civil, cuando se incumplen las obligaciones, esto vamos a ir a la pizarra con esto. Cuando uno incumple obligaciones puede generarle daño al acreedor por el incumplimiento. Entonces, el daño, los daños y perjuicios, como se conocen normalmente, el daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? El daño patrimonial se cuantifica, el daño extrapatrimonial se estima, ¿no? Y hay daño emergente, lucro cesante, todo eso es un tema que está la mora, esto lo vamos a ver en la pizarra, interés compensatorio, moratorio, y luego vemos acá técnica contractual. Vamos a la pizarra ahorita. Ya, acá no está en la otra. A ver, esta acá. Y esta no sirve. Creo que eso nos puede servir. Y acá vamos a utilizar este ejemplo, primero para ver el tema de la mora. Utilizando el caso más chiquito, utilizando el ejemplo de un mutuo, o sea, un mutuo dinerario, préstamo de dinero. Entonces, hay un plazo para devolver el dinero.
Normalmente, lo que se establece como plazo, cuando se presta un dinero, lo que hace es que si yo entrego, por ejemplo, pongamos 50.000 o 100.000 dólares que saco de mi patrimonio para entregarle a una persona, al mutuatario, yo, ese dinero que no es de mi patrimonio, hipotéticamente deja de rendirme a mí algún beneficio, deja de rendirme a mí alguna utilidad, ¿no? Entonces, por no tener ese dinero que yo se lo he entregado a otra persona, a mí debieran de compensarme. Entonces, el fruto civil que se paga cuando se entrega dinero en un mutuo dinerario se llama interés compensatorio. El interés compensatorio se da dentro de un préstamo dinerario dentro del plazo que se tiene para cumplir con su devolución. Interés compensatorio. El plazo vence. En la que el deudor no ha cumplido con la obligación, teniendo que hacerlo. Entonces, esta mora va a generar que se le pague al acreedor un interés moratorio, porque el interés compensatorio se da dentro del plazo, no se puede dar fuera del plazo. O sea, el plazo ha vencido, lo que va a proceder a pagarse es un interés moratorio. A ver, aquí vamos al otro. Ya, contrato 1, 2, 3, eficacia. Ya, ¿y ya están viendo esta nueva pizarra? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que las obligaciones se tienen que cumplir dentro del plazo, ¿no? Ahora, cuando una obligación no se cumple del plazo, se da una situación de incumplimiento. Ya. Pero primero veamos a esta parte. Es un tema teórico, pero lo tienen que conocer, ¿no? Normalmente, cuando existe un contrato, pasamos al tercer momento del contrato, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Etapas del contrato: precontractual, contractual, postcontractual. Precontractual, negociación; contractual, celebración; y postcontractual, eficacia. La parte de la ejecución contractual. Eficacia son los efectos, ¿no? Entonces, se supone que un contrato que es eficaz es un contrato que existe, es un contrato que es válido y un contrato que es eficaz. La eficacia propiamente dicha, la eficacia funcional. Esta eficacia, digamos, en general, es una eficacia estructural. No se compliquen con eso. Entonces, la eficacia genérica comprende existencia, validez y eficacia. La existencia a nivel teórico nada más, pero se habla, o sea, alguna vez pueden encontrarse en un caso, cuando estén ustedes viendo temas de empresas, que algún abogado, algún árbitro, ¿no?, algún juez, ¿no?, le va a hablar de la existencia. En el Perú no está regulado legalmente la existencia ni la inexistencia, pero a nivel teórico sí se señala, ¿no? Fundamentalmente se refiere a los elementos constitutivos de un acto o negocio, o mejor dicho, de un acto o contrato. La existencia, pero eso no está regulado en el Perú. Legalmente no está regulado. Lo que está regulado en el Perú es la validez y la invalidez. O sea, versus la validez tenemos la invalidez. La invalidez, este simbolito significa no, ¿no? O sea, no existencia, inexistencia; no validez, invalidez; no eficacia, ineficacia. Entonces, en cuanto a la invalidez de los actos y contratos, comprende dos niveles: nulidad y la anulabilidad.
En el caso de la nulidad, tenemos un error grave en el acto o contrato, un error grave que implica que se le va a negar existencia o validez a ese acto o contrato, la nulidad. A ver, ¿quién me dice una causal de nulidad de un contrato? Hemos visto varias. A ver, cualquiera. ¿Cuándo un contrato es nulo? Bueno, no se cumple la forma. Cuando no se cumple la forma, falta una palabrita. Cuando la forma comienza con S, Solemne. solemne, correcto. Claro, porque en un contrato consensual no hay forma que cumplir. Sí se entiende, cuando no se cumple la forma. Si usted dice cuando no se cumple, implicaría que hay una forma que cumplir, lo cual significa que es un contrato solemne. Sí, se podría entender, pero sí traten de escribirlo en su respuesta de manera completa. Cuando no se cumple la forma solemne. Está perfecto, ahí está. Es una nulidad. Bien. En cambio, en la anulabilidad tenemos un contrato que es válido, pero que podría volverse nulo. Podría, pero mientras no se haga el proceso para anularlo, o sea que este contrato válido se convierta en un contrato nulo, ese contrato va a seguir siendo válido. O sea, si nadie demanda un contrato anulable se convierte en un contrato nulo. Pero hay que requerirlo y judicialmente para que se haga esta declaración. Pero si nadie hace esa demanda judicial, el contrato sigue siendo válido. Un ejemplo lo podemos tener, a ver, un ejemplo podemos, en el caso de una simulación absoluta versus una simulación relativa. Ya, ahí está. Pongamos una simulación absoluta. Yo soy un deudor y tengo muchas deudas. En mi patrimonio tengo una casa. Entonces, si fuese un deudor tramposo, ¿qué haría? Díganme, ¿qué me recomendarían ustedes? ¿Qué van a hacer mis acreedores con esa casa que tengo dentro de mi patrimonio? ¿Qué harían? Simulación No, relativa. no, o sea, claro, simulación, pero, o sea, no díganme la simulación, díganme qué cosa harían ustedes. Usted, por ejemplo, el que ha abierto su micro y está ayudándome. Anualidad. Usted me debe a mí $100.000, o pongamos más, ya, $500.000. Tiene una Ya. casa que cuesta $300.000. Entonces usted no me paga. Entonces yo veo su patrimonio, hago una búsqueda en registros públicos, verifico que usted es el propietario de una casa. Entonces yo, Javier Huerta, abogado, digo, ya, perfecto, voy a hacer un proceso de obligación de dar suma de dinero en el que le voy a pedir a un juez, ¿no?, que usted me pague a mí los $250.000. Y voy a hacer también una demanda cautelar que va a ir junto a mi demanda principal, donde voy a pedir el embargo de la casa, que se embargue esa casa. Y para cuando salga la sentencia y el juez le ordene el pago a usted, si usted no me paga,
saco a remate esa casa. Y con el resultado del remate, de esa venta judicial, usted me pague a mí, ¿no? Por el remate de la casa. Ya, entonces usted, como deudor tramposo, ¿qué es lo que haría antes que yo le embargue la casa? Cualquiera, sí, no, cualquiera. Vamos, no la delegada. La Haría primera. que La el vendo. contrato sea inválido, ¿no? Ya. Oh. ¿Otra opinión? ¿Qué es lo que haría un deudor tramposo? ¿Qué es un deudor tramposo en el Perú? Para que no le cobren la Entonces, deuda. se escapa, ¿no? Venderla, Delia, correcto. O sea, Delia, ¿la va a vender o va a simular una venta? simular. Va a Simula. simular una venta. Entonces, en la simulación absoluta, vamos a mover aquí, en la simulación absoluta, para el caso del ejemplo, vamos a tener, a ver, vamos a tener un acto simulado. O sea, pero no es una compra-venta en el que no hay realmente una compra-venta, solo hay una apariencia de compra-venta, o sea, una compra-venta simulada. Esa compra-venta simulada puede ser declarada nula. Es nula en teoría y se va a un juez a pedirle la nulidad. Hay que probar que es una simulación absoluta. En cambio, pensemos, por ejemplo, Delia, usted tiene 2 hijos, ¿está bien, Delia? Ya, profesor. Ya usted tiene 2 hijos y entonces, Delia, usted, hay un hijo que le cae mal y un hijo que le cae bien. Entonces usted quiere Ya. dejarle la casa a su hijo que le cae bien, pero usted no puede entregarle por herencia o por donación al hijo que le cae bien la casa porque estaría afectando los derechos hereditarios del otro hijo. ¿Correcto, Delia? Sí, Tiene que tratarlos igual. Entonces, ¿qué va a hacer usted, Delia? Usted lo que va a hacer usted sí puede comprar y vender. En eso no hay limitación. Actos gratuitos están limitados a la herencia, están restringidos por el tema de la herencia, como una donación. Pero en el caso de compra-ventas no hay problema. Entonces, en el caso de compra-venta, usted, Delia, podría hacer, simular la venta. claro, En mi usted puede caso. tener un acto simulado y va a tener un acto oculto oculto le pongo más fácil para que no se confundan, oculto o disimulado. Entonces vamos a tener que en la simulación relativa tenemos 2 actos. O sea, en el caso de Delia tenemos el acto simulado, el acto aparente, pongámoslo así, ¿no? En 2 líneas para que sea más claro. A ver, ponemos lo de paréntesis. Acto simulado, que es el acto aparente, y el acto disimulado, que es el acto oculto. En el caso de Delia, el acto simulado o aparente, el acto que se muestra, es una compra-venta. ¿Y cuál es el acto disimulado, Delia? Disimulado que, En realidad está regalando una donación. ajá, Una donación. Entonces, esto puede anularse, pero si nadie quiere anularlo, se va a mantener válido. Entonces, en la anulabilidad es un defecto que perjudica a las partes o terceros interesados en un acto o contrato. Y por eso es que no es nulo. Puede convertirse en nulo, pero no es nulo. En cambio, en la nulidad, el defecto
es grave y afecta a toda la sociedad y por lo tanto sí es nulo. La anulabilidad significa algo que puede llegar a ser declarado nulo, pero tiene que haber un proceso judicial de por medio. Porque si nadie lo declara nulo, o sea, nadie solicita que ese acto con un defecto de anulabilidad se convierta en nulo, va a ser un acto válido. En cambio, la nulidad, teóricamente, es nulo. Y aparte también yo puedo ir a un juez para que lo declare además nulo. En la anulabilidad, si no hay declaración judicial de nulidad, ese acto es válido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hay sobre eso? Podría preguntarles, ¿no? ¿Cuántos actos hay en la simulación relativa? 2 actos, acto simulado y acto disimulado. ¿Cuántos actos hay en la simulación absoluta? Delia, ¿cuántos actos hay en la simulación absoluta? ¿1 o 2? Solamente uno, el acto simulado. En la simulación absoluta, ¿aquí hay acto oculto? No. No hay acto oculto, nada se oculta. No hay nada en realidad. ¿Listo? Volvemos para este lado. Entonces, tenemos que para que un acto que es ineficaz es un acto válido, pero al que se le va a privar de efectos. O sea, estos son como 3 pisos. Piso 1, existencia. Piso 2, validez. Piso 3, eficacia. O sea, la eficacia necesita un acto, precisa, como está en el tercer piso, precisa de que haya un acto válido. Y lo válido precisa que haya un acto existente. Entonces, no puede haber un acto eficaz si hay invalidez. O sea, la eficacia, siempre, esa eficacia de acá, siempre va a necesitar de un acto válido sobre el cual desplegar efectos. Un acto inválido no puede desplegar efectos válidos, porque ese es el tercer piso. Ahora, un acto o contrato que es eficaz, ¿cuándo podría convertirse en ineficaz? En el derecho civil peruano tenemos la rescisión y la resolución. Rescisión o resolución. Normalmente en el Perú las personas están acostumbradas a rescisión, ¿no? Ayer en una práctica que tuve, en otro curso, algunos alumnos decían, sí, hay que rescindir los efectos, rescindir. La resolución es más nueva como término, resolución contractual. Es más nueva como término y por eso es que las personas a veces no la utilizan mucho. Entonces, es más común como palabra rescisión. A veces ustedes van a poder ver, por ejemplo, a personas mayores que utilizan el término rescisión en lugar de resolución, porque antes en el Código Civil solamente existía rescisión. La rescisión comprendía todo, no existía la resolución. Y ahora sí, se ha separado. La rescisión solamente tiene 3 causales en el derecho civil peruano y la más importante, la que a ustedes más les interesa, por ejemplo, es el tema es la rescisión por lesión. Y vamos acá en más oscurito. La lesión. Se lesiona la buena fe de los contratantes. Hay un aprovechamiento de una parte de la necesidad. Es un aprovechamiento, ¿no? Injustificado, abusivo, arbitrario, de una parte del contrato que se basa en las necesidades apremiantes de la otra parte en el contrato. Pongamos como ejemplo, yo estoy vendiendo, yo tengo un familiar cercano que está muy enfermo y no tengo el dinero para poder pagarle su tratamiento. Y necesito el dinero con urgencia. Entonces yo digo, muchachos, necesito su ayuda, ¿no? Necesito vender mi casa.
Mi casa cuesta 100. La remato a 80, o 70, ¿no? Por favor, necesito este dinero, ¿no? Pongamos que el tratamiento cuesta 50. O podría ser inclusive hasta menos, ¿no? Entonces, alguno de ustedes me indica, no, el otro no, 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 no. Ninguno se ha interesado. Ninguno me acepta ayudarme con... Claro, o sea, dependerá de la necesidad, ¿no? Dependerá del dinero que tengan, ¿no? Del interés. Claro, yo puedo querer venderla y o rematarla en cuanto al precio, ¿no? Pero si ustedes no están interesados o no tienen el dinero, no lo van a comprar. Entonces, Delia levanta la mano. ¿Delia está ahí? Sí, profesor. Entonces Delia me dice, profesor, ¿cuánto necesita exactamente para la operación? Yo le digo, necesito exactamente 30. Entonces Delia me dice, profesor, qué casualidad tengo 30. Yo le digo, Delia, pero o sea, la casa no cuesta 30, cuesta 100, le estoy rematando 80, ¿no? Bueno, tengo 30, profesor. Si le interesa, tengo 30. O sea, Delia sabe que ninguno de los demás ha querido comprarme. Delia sabe que yo tengo una necesidad y Delia, se entiende que pudiendo pagar más de 30, de mala fe, me está ofertando un precio bajísimo, afectando, ¿no? Afectando esa buena fe contractual. Entonces, yo contrato con Delia y hago una compraventa, ¿no? Lo que se ha producido allí es una causal de rescisión contractual que se llama lesión. O sea, yo podría luego demandar, ¿no? Demandar que el contrato sea ineficaz, deje de surtir efectos y se entienda como no celebrado. O sea, el contrato tiene todos los elementos de la validez, pero allí hay en las cláusulas, en los valores de las prestaciones que se han acordado, ahí hay un problema, ¿no? Hay un desequilibrio contractual, un desequilibrio económico en las prestaciones, Delia y mía, ¿no? Que en otras situaciones podría darse, o sea, podría ser que yo quiero vender una casa, nadie la quiere comprar, al final me ofrecen un precio bajísimo, pero yo la vendo. O sea, esto es válido y también es eficaz. El tema está cuando Delia, de mala fe, sabiendo de mi necesidad, se aprovecha. Claro, eso hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo y está regulado en el Código Civil, el tema de la lesión. Entonces, una causal de rescisión que tiene que declararla un juez, necesariamente la lesión la tiene que declarar un juez. O sea, la rescisión siempre es judicial. La causal más común de rescisión en el Código Civil es la lesión. La rescisión se va al momento de celebración del contrato, a los efectos primeros del contrato. Las causales de rescisión siempre son causales legales. Lo que le estoy diciendo está en las diapositivas. Esto que ahí lo pueden ordenar también. La otra causal de ineficacia es la resolución. En el caso de la resolución, digamos, los efectos de ineficacia son más leves, ¿no? La principal causal de resolución es el incumplimiento de la obligación. Entonces, pongamos, el deudor no cumple la obligación. Un deudor no cumple la obligación, o sea, la incumple. Entonces, ¿qué puede hacer el acreedor? El acreedor puede hacer varias cosas. El acreedor puede solicitarle a un juez que ese deudor le cumpla la obligación de manera forzada. O sea, el cumplimiento judicial de la obligación. Yo voy a recurrir a un juez o a un árbitro para que de manera forzada obligue a ese deudor a cumplir. O sea, me interesa que se cumpla la obligación
y voy a obligar a ese deudor a que cumpla la obligación. ¿Se entiende lo que es ejecución forzada, Delia? Puede ser judicial o arbitral. Yo voy a obligar al deudor a cumplir la obligación. Melanie, ¿se entendió? Delia o Melanie, ¿están allí? Sí, profesor. ¿Se entendió lo que es ejecución forzada? ¿Puede repetirlo una vez más? ¿Un ejemplo? ¿Qué significa forzada? O sea, si usted me dé a mí 50.000, o no, usted tiene, pongamos que no sea dinero, pero que sea más sencillo. Yo la contrato a usted, para que cumpla con construir un edificio de 10 pisos con tales características. Usted tiene una empresa constructora y usted no cumple con el contrato. En el plazo establecido no me entrega el edificio. Entonces yo podría hacer varias cosas, pero la primera, yo quiero que usted termine el edificio, que usted lo cumpla conforme lo acordado. Entonces, podríamos irnos a un proceso judicial o a un proceso arbitral, pero yo la voy a obligar mediante un juez o yo la voy a obligar mediante a un árbitro que usted cumpla forzadamente. O sea, forzadamente significa porque la van a obligar. ¿Quién la va a obligar? Un juez. ¿Quién la va a obligar? Un árbitro la va a obligar a cumplir la obligación. Esa es ejecución forzada. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ya. Otra posibilidad, nuevamente, se incumple la obligación. Se incumple la obligación. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo puedo ir a un juez y solicitar que un juez resuelva el contrato. Ahora, yo también, el juez va a ver si ¿qué es resolver el contrato? Significa que el contrato deje de tener efectos. Si no lo han entendido claramente, ahorita lo van a entender, mediante la oposición, por contraposición. En cambio, en la resolución extrajudicial, yo no voy a un juez, sino que yo me voy a basar en lo que se ha acordado en el contrato. Resolución extrajudicial. Yo me voy a basar en el contrato y yo me voy a basar en la ley, me voy a basar en el Código Civil, donde se regulan los contratos. Entonces, para hacer una resolución extrajudicial, tenemos dos supuestos. En el primer supuesto, yo he establecido en un contrato una cláusula expresa de resolución. O sea, yo he puesto que en el caso si mi deudor incumple tal obligación, el contrato se resuelve. Un arrendamiento. Ustedes han visto El Chavo del Ocho, ¿correcto? Delia. Sí. Sí. Entonces, Sí. el arrendador, ¿quién era? Don Barriga. Don Barriga. ¿Y quién era el deudor? Don Don Ramón. Ramón. Don Ramón. Entonces, el señor Barriga ha puesto en su contrato: si el arrendatario, don Ramón, no me paga 3 meses de renta, sucesivas o acumuladas, el contrato se resuelve por cláusula expresa. Entonces, en el contrato dice eso, una cláusula expresa que establece una causal resolutoria. 3 meses de renta, de arrendamiento que no se paguen y el contrato se resuelve. Eso está en una cláusula del contrato de arrendamiento de don Barriga y don Ramón. En la realidad, don Ramón no paga ya hace bastantes meses, ¿no? Melanie, ¿cuántos meses que el señor don Ramón no le paga al señor Barriga la renta? Muchos meses, ¿no? Entonces, 14. 14 meses ya. 14 meses. Entonces, ¿el señor Barriga podría resolver ese contrato por cláusula expresa? Lo que está regulado en el contrato dice 3 meses y se resuelve el contrato por cláusula expresa. Entonces, ¿podría don Barriga resolver el contrato de don Ramón? Sí. Sí. Entonces, en ese caso, como está en el contrato una cláusula expresa de resolución contractual,
lo que hace el señor Barriga es, le manda, CN significa carta notarial. Una carta notarial resolviendo el contrato. Entonces, a partir de ese momento, don Ramón el contrato deja de surtir efectos. O sea, don Ramón ya no tiene el derecho como arrendatario de seguir poseyendo el bien. Se convierte en un poseedor, en un arrendatario sin título, sin derecho a poseer, porque su contrato ha sido declarado ineficaz. Su contrato se ha resuelto por cláusula expresa. ¿Ya? Ese es el primer caso. Esto es resolución extrajudicial por cláusula expresa. Se incumple la obligación, optamos por resolución extrajudicial. Como tenemos una cláusula expresa de resolución, mandamos la carta notarial y resolvemos. Porque se ha dado el supuesto de hecho de la cláusula, entonces mandamos la carta. ¿Listos? La otra forma de resolución extrajudicial. Resolución extrajudicial por autoridad del acreedor, por intimación o por cumplimiento del acreedor. O sea, es una resolución que se basa en el requerimiento que hace el acreedor al deudor. Un requerimiento de cumplimiento de la obligación que le hace el acreedor al deudor. Este requerimiento se hace, ¿por qué? Porque no existe esta cláusula. Entonces, nuevamente estamos, el contrato de arrendamiento, arrendador, don Barriga, deudor, el señor, don Ramón, ¿no? Don Ramón, arrendatario, ¿no? Y don Barriga, el señor Barriga, arrendador. Tienen un contrato de arrendamiento, pero ese contrato de arrendamiento no tiene cláusula expresa. No tiene cláusula expresa de resolución contractual. Entonces, como no tiene esa cláusula expresa, no puedo mandar esa carta, ¿no? Ya, pues. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que basarme en el Código Civil peruano, y tengo que mandarle primero una carta de requerimiento notarial. Le digo, señor don Ramón, cumpla con pagarme la renta en un plazo, el Código Civil dice no menor de 15 días, en un plazo de 20 días. Si no paga en el plazo de 20 días la renta que me debe, el contrato será resuelto. Pasan los 20 días y Delia, ¿don Ramón cree que pagó o no pagó? Después de la primera carta notarial donde le requieren el pago de la renta. Delia, ¿don Ramón pagó o no pagó? Usted que ha visto la serie. No. No pagó. Entonces, el señor Barriga le manda la segunda carta notarial donde dice, se ha vencido el plazo de 20 días que te di para que cumplas. No has cumplido, entonces procedo a resolver el contrato de arrendamiento. Entonces, esto va a ser igual a esto, ¿no? Pero esto es directo porque existe una cláusula resolutoria expresa. Aquí no existe una cláusula resolutoria expresa. ¿Alguna pregunta? Claro. A otra forma de resolución, esa sí es una causal legal, es la excesiva onerosidad de la prestación. A veces se da que el deudor, su prestación, aumenta mucho su valor y hay un desequilibrio con lo pactado originalmente. Pensemos ustedes en el limón. ¿Se acuerdan que el limón subió mucho de precio y llegó hasta 20 soles? Hace un tiempo, el kilo. Sí, sí. Claro, y después bajó, ¿no? Bajó a 4 soles, 3 soles, 2 soles. Hubo una super oferta y eso hizo que en el mercado baje el precio. Entonces piensen ustedes que cuando estaba en un valor, pongamos, de 5 soles, ustedes hicieron el contrato y tenían que entregar, pongamos, 200 toneladas de limón. Perfecto. En el plazo que tenían para cumplir, se dio la escasez de limón. Y el precio del limón, de los 5 soles que costaba el kilo cuando ustedes pactaron, subió a 20 soles el kilo. Entonces, el deudor, el que tenía el suministrante, el que tenía que entregar las 200 toneladas de limón, ¿podrá satisfacer a ese valor el contrato? ¿O su prestación se ha hecho excesivamente onerosa? Excesivamente oneroso.
Claro, entonces la ley dice que en esos casos se puede resolver el contrato, ¿no? Pero previamente a esto, el deudor podría decirle al acreedor, oye, cuando pactamos estaba 5, ahora está 20. Si reajustamos el precio a un valor, ¿no? Que yo no me perjudique tanto, ni tú tampoco, mantenemos el contrato. Si no hay acuerdo, resolvemos el contrato. Eso está, la excesiva onerosidad de la prestación está establecida en el Código Civil. Ahora, también puede ser que, además de esto, también puede darse que ese incumplimiento de la obligación por el deudor origine daños. Ahora, como estamos en el ámbito contractual, el deudor va a ser responsable contractualmente por los daños que origine, por los daños que se origine de su incumplimiento. Pero ¿cuándo no es responsable? O sea, ¿cuándo es inimputable? No se le puede imputar la responsabilidad contractual al deudor. Cuando hay caso fortuito o cuando hay fuerza mayor. Los casos fortuitos, ¿no? Y los casos de fuerza mayor son hechos del hombre o hechos de la naturaleza, ¿no? Pongamos un contrato de transporte y se producen lluvias, se producen huaicos. El transportista tendría que indemnizar al cliente porque no llegó la carga en el plazo establecido, se produjeron lluvias y un huaico y no se pudo entregar la mercancía. Pues no. Son situaciones, ¿no? Imprevisibles, irresistibles, ¿no? Extraordinarias. En la pandemia se discutió ese tema, si la pandemia constituía un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Algunos dijeron, pero el deudor puede pagar, o sea, nada impide que el deudor pueda pagar. El deudor, su tema de los contratos de arrendamiento, ¿no? O sea, no, o sea, propiamente no es un caso fortuito ni es un caso de fuerza mayor. Algunos quisieron considerarlo como que sí, pero yo en el mes de febrero o marzo del año 2020 alquilo un espacio, ¿no? Grande, alquilo por ejemplo 3 pisos de un local comercial para instalar un gimnasio. Febrero del 2020. Lo acondiciono, una gran inversión y ese alquiler, ¿no? Yo estoy pagando, pongan ustedes, de 5.000 a $10.000 puedo estar pagando por ese local. Pandemia mundial, confinamiento de la población y yo ya no puedo realizar mi actividad. Pero tengo un contrato de 3 años y mensualmente, pongamos que son 10.000 para ser redondo, ¿no? Tengo que cumplir con el pago de la renta a pesar que no puedo ejercer el contrato. O sea, yo no puedo ocupar, sí puedo ocupar, pero no puedo realizar la actividad que está prevista, ¿no? Entonces decían, o sea, el uso el uso que tú le tienes que dar al local para tu gimnasio, ese uso no tiene que ver con el pago que tú tienes que hacer. El caso fortuito de fuerza mayor aplica cuando se te impide. Así no se te está impidiendo efectuar el pago, sino el problema es con el uso. En el Perú no se discutió mucho sobre esos temas, ¿no? También con el tema de la accesión social a prestación, cuando había otros casos, por ejemplo, en el tema de clínicas, donde se elevaron los montos, ¿no? En el caso de las farmacias para venta de medicamentos, tampoco se utilizó esto. Sobre esto, a ver, ineficacia, rescisión y resolución. Un caso de lesión, ¿no? Es una causal de rescisión.
un caso de resolución. También la resolución puede ser por cláusula, acá no me he olvidado esto, puede ser una cláusula expresa, unilateral, o puede ser también bilateral, ¿no? Ponemos en el contrato, cualquiera de las partes puede resolver el presente contrato, ¿no? Sin necesidad de causar, o sea, tú o yo podemos resolver el contrato, podemos dejarle sin efecto si queremos. A ver, déjenme un momento aquí, salgo de esto y le muestro un contrato. A ver, acá. ¿Delegadas están ahí? Sí, profesor. Pensaba explicarles un poco más sobre el contrato, pero también quería llegar a avanzar la primera parte de sociedades. No sé si tenemos 20 minutos. A ver. Porque la otra semana ya es el parcial, ¿no? Sí, la siguiente semana es el examen Sí, parcial. ese parcial. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos avanzando? Entonces, el nuevo tema ya no entraría en el examen parcial. Salvo que lo hagamos en los 20 minutos que faltan. No, mejor no, profe. Mejor no, profe. Hay que hacerlo con calma. Bueno, sí, en eso tienen razón. En eso tienen razón. A ver, déjenme ver aquí. Ya, vamos a repasar un poco. Venga aquí el contrato de arrendamiento. Sí. Ya este es un contrato de arrendamiento y normalmente siempre es bueno identificar bien a las partes, ¿no? A quiénes son los que están contratando, con sus nombres completos, o sea, no Juan D. Acá tenemos en el Perú el tema de la informalidad con la identificación de las personas, ¿no? Siempre el nombre completo, su DNI, su domicilio, su correo, su celular. A veces cuando vamos a comprar, ¿cómo te llamas? Javier. Y Javier, póngale su apellido, Javier H. Entonces, no, pues, o sea, cuando el contrato tiene cierta importancia es que hay que identificar bien a las personas con las que uno contrata. Entonces, y verificar también, en internet ustedes pueden verificar que el DNI corresponde a esa persona, ¿no? Y también a veces su domicilio. Cuando voy a contratar, pedirle copia de su DNI y ver que los nombres, se correspondan, ¿no? Inclusive algunos legalizan firma para que un notario en la legalización verifique identidades, ¿no? Con su biométrico y todo esto, ¿no? Para que haya más certeza de con quién estoy contratando. Entonces, la identificación de las partes es importante. Luego también es importante el establecer numéricamente las cláusulas, ¿no? Esta es una cláusula, por ejemplo. Cláusula primera, cláusula segunda, ¿no? Delia, lea por favor acá la cláusula segunda. Del objeto del contrato, que en virtud del presente contrato el arrendador otorga a la arrendataria en calidad de arrendamiento el bien inmueble descrito en la cláusula primera, inmueble que la arrendataria declara que lo conoce a satisfacción y lo recibe a su conformidad. Claro, o sea, está diciendo que, o sea, está certificando en ese contrato la arrendataria que el bien lo ha visto y que se lo están entregando y ella está conforme con la entrega, ¿no? Es importante, objeto del contrato. Entonces, siempre deben estipularse bien cada parte del contrato. Las partes, constituye un departamento, constituye una casa, constituye una habitación, ¿no? Constituye un edificio y describirlo, ¿no? A veces cuando la descripción es amplia puede haber una ficha técnica que se anexo 1, por ejemplo, ¿no? Con planos y todo eso. Dice, la arrendataria se compromete a conservarlos en el mismo estado a fin de volverlos al término de ese contrato, o sea, cuando finalice, sin más deterioro que el que se derive de su normal uso. La renta arrendaticia, o sea, cuánto va a pagar y cómo debe pagarlo, ¿no? Los primeros 5 días del mes,
y en el caso si se demore, hay una cláusula penal pequeña acá, ¿no? De tantos días, sí va a haber una garantía, ¿no? Por el deterioro del inmueble, el plazo del contrato, un año, puede ser de hasta 10 años en un arrendamiento, una cláusula penal, en el caso que el contrato vence y no lo devuelvan, por ejemplo, el uso del bien, que también es importante, ¿no? ¿En qué se va a usar el bien? En un arrendamiento, como ejemplo, ¿no? O sea, si es un departamento y está bien conservado, yo lo alquilo para vivienda o para oficina, no me pueden poner ahí una actividad como una imprenta, ¿no? Me dejan manchado y dañar las paredes, ¿no? O poner allí, si fuera en un primer piso con puerta a calle, ponerme ahí una mecánica, por ejemplo, ¿no? Las mejoras, que este es un tema bastante frecuente, ¿no? Mucha gente dice acá está prohibido de introducir mejoras o modificaciones sin el consentimiento. Algunos dicen, ya, pero antes de que te lo devuelva, para devolverte, yo he hecho un montón de mejoras, tienes que pagarme. Entonces, no, pues tú no puedes hacer mejoras, o sea, hay mejoras, necesarias, mejoras útiles, mejoras de recreo. Son cambios que se hacen al bien, que se arrienda y que pueden aumentar su valor, que pueden mantener o preservarlo, ¿no? O a veces también simplemente son decorativas, ¿no? Pero normalmente las mejoras aumentan el valor, mejoras, ¿no? Dice acá, está prohibido y si se hacen y el arrendador no usa, van a quedar en beneficio del arrendador y el arrendador no tiene que pagar el valor de las mejoras, ¿no? Porque muchos arrendatarios dicen, yo he mejorado, he cambiado el piso, he puesto las puertas, tienen que pagarme, ¿no? Pues si está, por ejemplo, si se establece que no te van a pagar las mejoras que hagas, salvo que el arrendador te las autorice, no te van a pagar nada. Y eso está en una cláusula, tú lo estableces. La prohibición de mejoras, la prohibición de subarrendamiento, la prohibición de cesión o traspaso, ¿no? Tú no lo puedes hacer, o sea, no puedes cederle a otro. La obligación que tiene el arrendatario de realizar las reparaciones urgentes, ¿no? El derecho de inspección, la limpieza que tiene que tener, los pagos de servicios, pagos de arbitrios, una cláusula resolutoria expresa, ¿no? Acá para cualquiera de las obligaciones importantes, ¿no? Cláusula resolutoria unilateral, el arrendador puede resolver, ¿no? Y la forma en que puede resolver, ¿no? Lo único que se requiere acá son 30 días de plazo previo, ¿no? Entonces le puede decir, el señor Barriga le puede decir a don Ramón, resuelve el contrato y te doy 30 días para que te retires, ¿no? En el caso acá de la arrendataria puede hacerlo, tiene que avisar 60 días, ¿no? Y en el caso de la arrendataria si lo hace, debe cancelar un mes, ¿no? 2 meses de renta, 2 rentas como penalidad. Si hay controversia, se van al Poder Judicial. No podría decir acá que se van a arbitraje, pero acá o sea, puede ser una cláusula arbitral, que se dicen que si hay controversia, se van a un arbitraje. Pero acá dice un Fuero Judicial. Pagos por consignación se hacen a nivel judicial, el pago por consignación. O sea, cuando el arrendador no le quiera recibir, los pagos por consignación se van a hacer judicialmente. Cláusula de allanamiento futuro para el desalojo, ¿no? Se establece también. Hay otra cláusula del desalojo express, ¿no? Que es un desalojo rápido, también se ha incluido acá. Las cláusulas de confidencialidad sobre el tema de que este contrato debe mantener en reserva, igual que protección de los datos personales, los domicilios que se han señalado donde están en los datos, cualquier modificación a ambas partes firmadas, consentimiento en lo que se está acordando y ya está, pues, ¿no? Es un contrato simple de arrendamiento, que puede haber contratos mucho más complicados, sofisticados, según las necesidades, según el caso, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que todo eso se denomina técnica contractual, ¿no? Que lo pueden leer, eso no va a entrar al examen, pero es importante que consideren los recursos tipográficos, diferenciar las partes del contrato, incluir considerando, que las cláusulas tengan nombre, cuando hay términos que no se entiendan, incluir definiciones. Esto es importante, ¿no? Porque a veces hay ciertas palabras que pueden prestarse a doble significado. Entonces, cuando haya conflicto, controversia en un contrato sobre términos, una parte va a decir significa A, y la otra parte va a decir ese término significa B. Como ya están enfrentados, no van a llegar a un acuerdo sobre el significado,
según ese contrato, de ese término. Entonces, lo mejor es que cuando suscriban el contrato, indiquen, este término significa A o significa B. Ya lo escogieron. Entonces, ya cuando haya discusión, ya se sabe que de manera antelada en el contrato se han puesto que significa B, ¿no? O un factor, ¿no? O una variable. Uso eficiente en condiciones adecuadas. Esto significa de 10 a 30. Listo, no tengo que discutir más sobre eso. No es sobre 50 ni es sobre 100, es entre 10 y 30, ya está establecido. Entonces, a veces a cualquier contrato yo le puedo poner una nómina de definiciones, un glosario, y es mejor. Es mejor que sobren cláusulas para situaciones de conflicto a que luego falten y tenga un juez que decidir qué es lo que significa realmente un término, un valor o una variable en un contrato. La identidad, ya les dije, siempre los datos completos, eso es importante. Y en personas naturales y en personas jurídicas, bien identificados. El nombre completo, sea de persona natural, de persona jurídica, con el DNI o con el RUC. Redacciones concisas, ¿no? Mutuante, mutuatario, arrendador, arrendatario, comprador, ¿no? El vendedor. La corrección idiomática, significado correcto, como dice aquí, según lo que significa el contrato. Luego de aquí, esto es lo que hemos estado viendo antes, pero los contratos civiles son los que, por defecto de que no existen contratos empresariales en una ley, se utilizan los del Código Civil. Eso lo leen, que lo hemos conversado. La compra-venta, ya saben ustedes, revisan eso. Se puede, por ejemplo, acá hay unos temas que, a ver, ¿se puede vender un bien a futuro? Sí, se puede vender un bien que aún no existe, ¿no? Compra-venta de departamentos en planos, por ejemplo, se puede establecer, ¿no? Esa cláusula me interesa que la entiendan. Esta cláusula es importante. Normalmente cuando yo vendo un bien, el acuerdo, el consenso, oferta, aceptación, en ese momento el efecto inmediato del contrato de compra-venta es transferir la propiedad del comprador al vendedor. ¿Me entendió, señorita Melanie? ¿Está allí? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, si yo vendo una casa y vendo mi casa a $500,000, $500,000. Entonces, una vez que ambas partes han firmado ese contrato, significa que el comprador se convirtió en propietario y no ha pagado nada, ya es propietario. Y si ya es propietario, Delia podría venderlo sin haber pagado un sol o $1. Sí, No, o sí. Sí, puede, si es propietario, tiene el atributo a disposición, puede venderlo. Entonces es peligroso, pues, ¿no? O sea, yo si pongo compra-venta, o sea, si yo equivocadamente digo, no, yo lo he vendido, pero él todavía no me paga nada, entonces no es propietario. Falso, error, gravísimo error. El contrato de compraventa genera inmediatamente la transferencia de propiedad del vendedor propietario al comprador no propietario, que se convierte al momento de celebración del contrato en el nuevo propietario. Entonces, como nuevo propietario del comprador, sin haber pagado un solo sol, sin haber pagado un solo dólar, ya podría venderlo por el atributo de disposición que tiene cualquier propietario. ¿Eso es peligroso o no, Delia? La única forma de evitar esa transferencia de propiedad, de cortar ese efecto legal, de que el comprador se vuelva propietario, es establecer esta cláusula. Cláusula de reserva de propiedad, en la que se dice que mientras el comprador no pague la totalidad del precio, no pague todo el valor del precio, no adquiere la propiedad del bien. Cláusula de reserva de propiedad. Entonces, si les pregunto en el examen, en una compra-venta, ¿de qué manera puede el vendedor evitar la transferencia de propiedad hacia el comprador? 2 puntos. Melanie, ¿cuál es la respuesta? La cláusula de reserva de propiedad.
Correcto. Y si yo preguntase, en un contrato de compra-venta, el comprador no ha pagado, no ha pagado nada del precio. Puede transferir la propiedad de este bien, ¿sí o no? Delia, respuesta. ¿Sí o no y por qué? Sí, si es que no está la cláusula de reserva de propiedad. Ya, y sí, ¿por qué podría hacerlo? Porque es el propietario, ¿no? Ujú. Y sí, porque el propietario tiene el atributo de disposición, ¿correcto? Sí. Ya, acuérdense el nombre. Se llama cláusula de reserva de propiedad en la compra-venta. También se llama cláusula de reserva de dominio, que es lo mismo. La permuta, ya saben, la permuta es como una compra-venta en la que no hay compra-venta en la que no hay precio. O sea, es una compraventa en la que las dos partes contractuales entregan un bien. ¿No? Es un intercambio, es el trueque antiguo. Es el contrato más antiguo que se dice, ¿no? Porque existió antes del dinero, o sea, antes de un precio en dinero, la permuta. El suministro es como una compra-venta a plazo, es el contrato más nuevo. Lo que hacen cuando me entregan periódicamente un bien, ¿no? Me van suministrando un bien. La donación, también ya hablamos, lo repasan. El arrendamiento, también ya hablamos, lo repasan. La locación de servicios, ahí recuerden, los contratos pueden implicar generación de obligaciones o derechos, ¿no? Que consisten en prestaciones de dar, hacer y no hacer. Las prestaciones de hacer son servicios. Y en este caso, tenemos por ejemplo, un contrato de servicios profesionales, ¿no? Es un tipo de locación de servicios. El pago que se le da a los profesionales son los honorarios. La ineficacia y validez es lo que hablamos. Ineficacia funcional, rescisión o resolución. Repasan esto, acá hay más detalle, lo que hablamos también. Resolución con cláusula expresa y sin cláusula expresa. ¿Listos? Hasta acá nos quedamos. La otra semana el examen con ustedes, 1 de la tarde. ¿Está bien, delegadas? A la 1 p.m. Sí, 1 p.m., Claro, 15 minutos de tolerancia. O sea, cualquier persona que tenga problemas para llegar, le avisa a las delegadas. A Melanie o a Delia. Porque son 15 minutos nada más. Como es un examen simple, o sea, puede ser que en 10 minutos estén entregando el examen. Ya cuando han entregado el examen y ya salió alguien, ya no pueden seguir entrando los alumnos, pues. Porque sale alguien y busca en su celular, lee las respuestas, después el otro está afuera esperando y le puede dar la respuesta. Entonces, si alguien va a llegar tarde, o sea, los alumnos van a salir después de 15 minutos cuando ya venció la tolerancia. Y si alguien llega después de 15 minutos no va a poder dar. No es porque sea malo, pero es que por un tema también de evitar los plagios o evitar las trampitas en los exámenes, ¿no? ya, profesor. ¿Ya? 15 minutos de tolerancia. Dígame. Quería consultarle si podría haber un repaso antes del examen parcial. Sí, podríamos verlo, lo coordinamos podría ser para no sé, ¿cuándo es el día del paro? Miércoles, ¿no? Sí, el 15. Sí, podría ser el miércoles, pongamos, el miércoles podría ser a las 9, 10 de la noche, podríamos por ahí coordinarlo. Ya, Ya, profesor. consúltelo, lo podríamos hacer por acá por el mismo Teams, podría ser 10 de la noche, una cosa, que esté libre, porque puede ser que como como no va a haber clases presenciales, los profesores están indicando clases virtuales, ¿no? Entonces va a estar ocupado el Teams. Aunque también podríamos Ya. hacerlo en Zoom o en Meet, ¿no? Porque eso no va a durar mucho, porque ahí tenemos una duración de 45 minutos. Sí, porque mi Zoom pagado ya lo desactivé ya. Entonces solamente dura 45, pero puede alcanzar. Coordine quizás con otros delegados de la siguiente sección, podría ser 10 de la noche, ¿no? Por acá mismo, ya que los otros profesores terminen clase y usamos esta aula. Ya, profesor. Aula virtual de Teams, ajá. Ya, listo, nos vemos la siguiente semana. Recuerden, 1 de la tarde, tolerancia 15 minutos, por favor. El aula va a ser, supongo que va a ser delegadas a la señorita Jenny, se me ha ido el apellido en este momento, a la señorita Jenny separar el aula para el día sábado, ¿no? El examen de
1 a 2 de la tarde y la tolerancia de 1 a 1 y 15. Listo, gracias. Nos vemos en presencial. En presencial nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Ya, profesor, buenas ¿Dónde tardes. será el aula, profesor? El 112 supuestamente debe ser. El 112. Lo 112. coordino con la delegada y a las delegadas y ellas se los van a comunicar en el grupo que han creado. Listo. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Vamos.